Muy buenos días. Después de la Semana Santa, de las vacaciones de Semana Santa, no en mi caso, que estoy jubilado, sino en el de ustedes, equipo directivos, profesores, profesoras, maestros y maestras. Después de este parón de Semana Santa, pues vuelvo a la grabación de las presentaciones. Hoy vamos a hablar de las deliberaciones y acuerdos en los órganos de coordinación docente, para responder a algunas preguntas, como ahora veremos, que me formulan algunos de ustedes. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco y se da mucha información. Vamos con la presentación. Les decía que son las preguntas de los docentes y les debe de preocupar a ustedes porque son preguntas recurrentes. Las he contestado a pie de comentarios en las presentaciones mencionadas. Normalmente cuando se hablaba de la libertad de cátedra o cuando se hablaba también de los ejemplos que se hacían sobre los saberes básicos, las situaciones de aprendizaje y las formas de evaluación. Bueno, hay comentarios en esas presentaciones que yo he contestado que tienen que ver con lo que vamos a ver ahora. Estas son las preguntas que hacen los docentes. Pregunta: ¿puede imponer el responsable de un órgano de coordinación docente su criterio sin deliberar, sin acordar? ¿Qué derechos me asisten?, preguntan los profesores, como miembro de ese departamento, de ese órgano de coordinación, de ese equipo de ciclo. Tercera pregunta: ¿puedo apartarme como docente de los acuerdos adoptados por el órgano? Bien, ¿cuál es el marco referencial legislativo en el que nos vamos a mover? La Ley Orgánica de Educación, LOE, en su artículo 130 determina lo que son los órganos de coordinación docente, dentro de una sección tercera, que son otros órganos de coordinación docente, y dentro del capítulo 3, que habla de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente en los centros públicos. Luego verán ustedes que en artículos anteriores, en otro capítulo, de alguna manera también se incluye a los centros privados concertados. Luego, tanto los centros públicos como los centros privados concertados, estén ustedes atentos a lo que se hace. Pues bien, hay órganos de coordinación docente que son definidos por las administraciones. Y estos órganos de coordinación docente lo que trata, como su nombre indica, es que los profesores consensúen, digamos, pautas de organización y de funcionamiento dentro, lógicamente, de un ámbito normativo. Y además se indica que en los institutos existirán como órganos de coordinación docente los departamentos didácticos, a los que se les encomienda, lógicamente, impartir los ámbitos, módulos y materias que les son propios. Pero como les decía, esto también se puede aplicar a los equipos de ciclo de los colegios de educación infantil y primaria. Naturaleza de estos órganos. En el artículo 119, como les decía, dice que la comunidad educativa participará, obviamente, a través del claustro y del consejo escolar. Eso es evidente. Pero además el profesorado y los equipos de profesores participarán, por un lado, en los órganos de coordinación docente,
si dijéramos departamentos didácticos, pero también habla de los equipos de profesores y de los equipos de ciclo. Luego se implica a los centros de titularidad pública, se implica, como ahora veremos, a los centros de titularidad privada concertada y se implica también a los equipos de profesores de ciclo, como anteriormente decíamos, departamentos didácticos o de materia. Atribuciones de los inspectores. Los inspectores pueden participar en los órganos colegiados o, fíjese en lo que dicen, de coordinación docente. Es decir, establece, la Ley Orgánica de Educación establece una diferencia entre órganos colegiados y órganos de coordinación docente. Bueno, ustedes saben que los órganos colegiados, también lo vamos a ver, en la Ley 40/2015 de ordenamiento del sector público, pues se indica que son órganos colegiados los constituidos por un presidente, un secretario y unos determinados miembros en función de las competencias que la administración les tenga otorgadas. Luego aquí aparece un matiz entre órganos colegiados o de coordinación docente de los centros. Pero es igual, los inspectores participamos en uno y participamos en otro. Es evidente que los inspectores, cuando participamos en órganos, estamos participando de alguna manera en los caminos, en los desarrollos que andan estos para la toma de acuerdos y resoluciones que afectan a los ciudadanos. Bueno, pues aquí les traigo la Ley 40/2015, que dice que las administraciones tienen competencia para definir distintos órganos administrativos, aunque es verdad que en el seno de esta ley se preocupa fundamentalmente del desarrollo, entre otras cosas, de los órganos colegiados. Bien, esto tiene importancia porque, como ahora veremos, los departamentos didácticos y los equipos de ciclo son cuasi órganos perfectos, porque normalmente carecen de secretario. Pero eso no va a ser un impedimento para lo que vamos a decir a continuación. Se deduce de la Ley 40/2015 que son los órganos de coordinación docente, son órganos administrativos, porque sus acuerdos y resoluciones afectan a los ciudadanos. Luego han de estar dotados de una regulación, de una estructura, de unas competencias y de un funcionamiento. ¿Y quién les dota de esto? Las administraciones competentes, ya sea en el ámbito autonómico o en otros ámbitos. Por tanto, vamos a resolver las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Puede imponer el responsable del órgano de coordinación docente su criterio? No. Está sujeto al derecho de participación de sus miembros, a sus deliberaciones y acuerdos, actas, aunque los órganos de coordinación docente en la legislación disculpen, no estén tratados, un poco de agua, no estén tratados estrictamente como órganos colegiados, son órganos de la administración, porque sus deliberaciones y acuerdos afectan a los ciudadanos. Imagínense, por ejemplo, en la revisión de una calificación de nota a un alumno por un departamento de materia. ¿Afecta o no afecta a los ciudadanos? Afecta. Luego es un órgano administrativo, aunque no sea estrictamente un órgano regulado como órgano colegiado, en la norma que les hemos citado. Órgano de coordinación docente. Tienen que levantar acta. ¿Quién levanta acta? Normalmente el responsable del departamento. No suele haber secretario, pues el responsable del departamento o el responsable del equipo de ciclo, si hablamos de un colegio de infantil y primaria. Repito, da igual, centro público que centro privado concertado. ¿Y qué derechos le asisten al profesorado como miembro de estos órganos de coordinación docente?
Pues los propios de la participación y de las competencias encomendadas. Proyectos, programaciones, adaptaciones del currículum, atención inclusiva del alumnado, atención a padres, inserción en el proyecto educativo de centro. Todo esto es competente del órgano de coordinación docente. Luego los profesores pueden participar en las deliberaciones y acuerdos. ¿Y cómo se toman estas deliberaciones y acuerdos? Son órganos de la administración con normalmente más de un miembro. La norma, la ley 40, creo que habla más de 2 miembros, pero es exactamente igual. Hay departamentos que no tienen más de 2 miembros, pero se puede subsumir en lo que dice la ley 40. Luego, estos órganos, que son órganos de coordinación docente, que están nutridos de la participación del profesorado, les asiste a sus miembros el derecho de deliberar y acordar. Ahora bien, ¿puede el profesor, maestro, maestra, profesor, profesora, apartarse de los acuerdos tomados en este órgano de coordinación docente? No. Radicalmente no. Si los acuerdos, deliberaciones y acuerdos tomados por este órgano de coordinación docente están dentro de la legalidad. Luego, resumiendo, los órganos de coordinación docente, institutos, departamentos de materia, por ejemplo, colegios, equipos de profesores de ciclo, ya sean centros públicos o ya sean centros privados concertados, están conculcados por lo que aquí estamos desarrollando en esta presentación. Estos órganos deben de funcionar como cuasi estructuras colegiadas. Levantar sus actas, orden del día, deliberación y acuerdos. Bien, pues esto es lo que les quería decir. Poco más que añadir. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse al canal, que no parece que lo estén haciendo. Activen la campana de notificaciones y pulgares hacia arriba. Es un ruego que les hago para motivarme y seguir creando contenido. Nada más. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y se da sobre todo información. Muchas gracias.